Danza inclusiva. Charla en vivo. Sábado 13 de junio, 18 horas. Mitos en la discapacidad visual. Invitado, Andrés Terrile. ¿Ahí me escuchan? Ah, ahora sí se escucha, entonces ya sé. Ya descubrí cuál era el problema. ¿Cómo andan? Gracias por estar ahí. Buenísimo. Qué bueno, Sofi, que te pudiste conectar. Sofi va a estar el sábado próximo, ¿sí? Con esta charla hablando de sexualidad. Así que váyanse agendando para el sábado próximo a las 6. Vamos a hablar de sexualidad y discapacidad visual. Y va a estar muy, muy interesante. Así que de la mano de Sofi Savoy. Bien, bueno. Está llegando Andy. Hola Andy. Hola, ¿me ves bien? Sí, te veo bien, te veo perfecto. ¿Podrías todavía correrte 1,5 a la derecha? A ver. No, a la Ahí, izquierda. A la izquierda. ahí, Ahí estás perfecto centrado. Pero es una perfecto. cuestión mía, ¿eh? De OPSE nomás. ¿Vos me ves? Si yo te viera, sería un milagro. Festejamos corto el vivo y me voy a dar la vuelta al obelisco. Olvídate, yo te acompaño. Bueno, Invitamos, está bien. sí, invitamos, rompemos la cuarentena, pero con gusto. Ahí está. Pero Pero desde ya, súper justificado. Bueno, hablando en serio, estamos perfectos todos. estamos perfectos. No sé si la gente si nos ve bien. Yo creo que sí. Bueno, buenísimo. Sofi, que es ciega también, dice te revemos. Bien, Así que, ¿quién te dice, viste? Como que todo puede suceder. muy bien. Bueno, estamos aquí reunidas para hablar de los diferentes mitos que hay rondando sobre discapacidad visual. Antes que nada vamos a presentarnos. Yo soy Eugenia, María Eugenia Lucero, soy profesora y creadora e impulsora de danza inclusiva, una técnica de enseñanza que promueve la inclusión de personas con discapacidad visual en la danza. Me habrán escuchado ese discurso en 8.000 videos, aunque todavía no está hecho el video institucional formal, y voy a decir la misma frase. Eh, se me ocurrió esta iniciativa porque me parece que escuché demasiadas cosas muy erradas sobre discapacidad visual. Me pasa personalmente, una de las cosas cuando me dicen que cuando yo doy clase, como doy clase de baile a público con discapacidad visual, me dicen, ah, sí, porque ellos sienten más la música, una cosa así. Siempre me hacen esos comentarios y bueno, y eso parte de una construcción social mal hecha sobre eso, esto que digo, ponerle del sonido de la música, que ahora lo vamos a hablar, y un montón de cosas más. Eh, a veces me preguntan cualquier otro tipo de cosas y yo obviamente las desmiento, entonces me parece que es importante poder informar, poder comunicar a toda la gente sobre este tema para que sepan, porque vivimos en una sociedad diversa, y está bueno conocer todas las posibilidades de todo y conocerlas bien, no con inventos. Así que, bueno, Andy, te invito a que te presentes. Bueno, no sé si soy una personalidad muy importante, así que voy a presentarme con lo que tengo para ustedes. Yo soy una persona ciega de nacimiento, mi nombre es Andrés Terrile. Bueno, actualmente estoy haciendo mi tesina
en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Soy productor de radio en la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, en este caso creo que normalmente no suelo, digamos, presentarme como una persona ciega, pero como creo que en este vivo la idea es hablar un poco de discapacidad, de cegueras, etcétera. Eh, Soy Andrés Terrile, persona ciega de nacimiento y todo lo demás que quieran preguntar. Bien. Sería súper interesante que nosotros, si bien tenemos un par de temas a tocar, todos los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer. Hay como al lado de donde dice comentar, hay como un cuadradito con un signo de preguntas. En ese cuadradito, si entran, pueden hacer una pregunta, si se centralizan ahí, porque los comentarios es por ahí más difícil ir leyendo, porque van pasando, más la gente que se suma y todo, es medio, por ahí se nos puede pasar de largo alguna. Así que lo ideal sería que en la sección ese cuadradito que aparece, está justo al lado de comentar, a ver si se llama preguntas, si mal no dice el lector, no sé, pueden preguntar ahí. De todas maneras, nosotros vamos a arrancar con lo que tenemos diagramado, y bueno, en el medio nos encantaría que pregunten todo, pero o sea, todo, cualquier cosa. Realmente no tengan miedo porque, y esto lo dice Andy, esta es la frase de Andy, la peor pregunta, ¿cuál es, Andy? Para mí la peor pregunta es la que no se hace. Y agrego algo acá que me pasa muy seguido. Generalmente, o muchas veces me pasa que las preguntas que tienen, voy a decir ustedes refiriéndome a la gente que ve, porque sé que también hay gente ciega conectada, pero voy a decir la pregunta que generalmente ustedes, hablando de un otro que no soy yo, digamos, me hacen, no suele ser las que yo pienso que me van a hacer. O sea, el otro día alguien me preguntó si yo tomaba mate solo. Y para mí es una pregunta obvia, pero bueno, ya ven que hay gente que tiene esas incógnitas y está buenísimo que lo hagan, porque uno no tiene por qué conocer de las prácticas de los demás y de si se puede, si no se puede, así que cualquier pregunta es bienvenida. Ujú, exacto, así que anímense, hay una sección de preguntas que cada tanto ahí yo voy a abrir y las vamos chequeando. Bueno, vamos con el primero y creo que más conocido y más replicado mito, que es el de los sentidos más desarrollados. Se dice que las personas ciegas tienen los sentidos más desarrollados porque al no poseer, digamos, o no utilizar la vista, entonces se desarrollan todos los demás sentidos, generando así, no sé, mayor oído, mayor sensibilidad, etcétera. No sé, Andy, al respecto. No, no, es que hay como un delay, entonces a veces dejo pasar un tiempito para que vos cierres por si es que no te quiero pisar. Ah, Bueno, bueno, excelente. esa idea está muy difundida y bueno, fíjate lo que vos hablabas al principio, ¿no? Viene conectada a esta idea que vos planteabas y a que para mí es un mito, es una creencia muy aceptada de las personas ciegas sienten más la música, sienten el ritmo. Y bueno, eso es una derivación del mito de tenemos una sensibilidad distinta, mucho mejor. eh, y en realidad yo particularmente creo que no es cierto. Sí creo que puede ser cierto que en la necesidad de cubrir ese hueco que deja la ausencia de la vista, quizás prestamos más atención a los otros sentidos que tenemos. Entonces quizás eso genere una falsa idea de pensar en que tenemos una sensibilidad distinta, mejor, que aparte, y acá invito a las personas que estén conectadas a digamos, acordar o disentir conmigo, pero yo siento y creo que en realidad, lejos de ser una ayuda, un halago, termina siendo contraproducente, porque generalmente a mí me pone como una presión de decir, bueno, a ver, viene esta persona que es ciega, entonces va a bailar y queremos ver cómo siente el ritmo y queremos ver cómo le das un billete de 5 pesos gastado y él lo percibe igual. Y queremos ver cómo le das a probar una empanada y él te dice hasta la última especia que se utilizó. Entonces se genera como una presión y una idea de
que el ciego tiene que ser un super ciego, que en sí no está buena. Digo, yo por lo menos la siento así, ¿no? Y es como que se nos sube la vara y sin quererlo se está exigiendo más. Y en realidad la idea es que las personas ciegas sean iguales que las demás personas en ese sentido, es no exigir más para ver si sos, no sé, una persona ciega legitimada, ¿no? Exacto, es como que yo siempre pongo el ejemplo de que, y esto, y todo lo que yo comente, chicos, chicas, todo lo que yo sé, es porque, digamos, bueno, por mi experiencia en todos estos años de trabajar con discapacidad visual, y porque alguna persona ciega misma me lo ha contado, no es que yo lo invento. Em, es que, por ejemplo, si vos vas por la calle y ves que viene un auto, parás. O sea, ves que viene un auto que saliendo de un garage, parás. En cambio, una persona ciega escucha que viene un auto, entonces para. Y eso que dice Andy habla de como usan más los demás sentidos, da una suerte de tenerlos más entrenados, falsa idea de que sean, que lo tengan mucho más desarrollado, sino que simplemente lo usan y como todo lo que usamos más en general, eh, da la idea de que Inclu- está más utilizado y más, digamos, pero no así, es inherente a la ceguera, no es que por ser ciego de una ya tenés todo lo otro desarrollado, lo usás y como lo usás, lo tenés más entrenado, ¿no? Como todo, como cuando ejercitamos algo, hacemos ejercicio. Inclusive Eh, me sí, permito agregarte algo, que muchas veces también esa idea de que, no sé, las personas ciegas escuchamos mejor, sentimos mejor, nos termina condicionando porque, bueno, seguramente si alguien que no ve está conectado me va a saber confirmar esto o no. Muchas veces pasa que te dicen, bueno, entonces vos tendrías que ponerte a tocar la guitarra por la calle y tenés que hacer música porque como no ves, escuchás mejor. Y capaz que, no sé, qué sé yo, digo, yo quería ser abogado, ¿no? Pero como no veo y escucho mejor, tuve que ser músico, ¿no? Y termina un poco casi condicionándote. En ese sentido también creo que no ayuda. Porque exacto, aparte, y vos, o sea, puede ser que aparezca una persona ciega no sé, tiene el oído muy subdesarrollado y a la hora aparezca una persona que ve, que escucha terrible y viceversa, digo, entonces es como que termina como configurando una serie de características que debería tener imprescindiblemente alguien que no ve. ahí André comenta, perdón, por ahí se me pasa algún comentario, chicos, ¿eh? Como persona ciega coincido con la apreciación sobre los sentidos, lo que pasa es que en muchos casos les prestamos más atención, pero depende mucho de cada persona y las circunstancias. Y agrego esto que sí, que depende mucho de cada persona, porque si esa persona ciega no usó o no fue estimulada con ese oído, con ese tacto, no lo va a tener ni utilizado, ni más con, digamos, ni le va a haber prestado más atención, ni nada. Porque como dije antes, a lo que utilizamos le prestamos más atención y de esa manera se da una suerte de tenerlo más entrenado. Y me gustaría, Andy, que comentes esto de lo laboral, por ahí que sé que te había pasado de ir a una entrevista para alguna cuestión de sonido. Ah, bien. Bueno, esto es en base a lo que estaba diciendo antes, de cómo a veces se nos condiciona, ¿no? Y que terminan como esperando un super ciego. A mí me pasó una vez eh, que me habían citado para una entrevista para trabajar en un estudio que hacía sonidos para películas de cine, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que me hace el entrevistador me dice, bueno, ¿y vos qué opinás del cine, del sonido en el cine argentino? Y yo le dije, la verdad, mire, yo opino y esto, pero la verdad es que yo no soy ingeniero en sonido, solamente soy una persona ciega que, bueno, que le gusta escuchar y, no sé, y disfruta escuchando películas, pero nada más. Entonces a veces, y vuelvo a esta idea del principio, se nos pone la vara muy alta esperando una respuesta reveladora. Y en realidad, si una persona que no ve te hace una pregunta sobre el sonido del cine argentino, y quizás no tenga una respuesta muy distinta a la de cualquier otra persona que escucha películas, ¿no? Exacto. Bien, gracias, Andy, por ese aporte. Bien, y sumado a esto también,
queda como muy pegado el tema de que se piensa que las personas ciegas son o pueden tener tendencia a ser mejores cantantes o ser mejores, estar mejor vinculados a la música por el tema de este supuesto oído más desarrollado. Eh, y es esto de idealizar a las personas con discapacidad en general, ¿no? Sobre asociándolas a cosas que, bueno, que definitivamente, y como acabamos de explicar, no son. Em, bueno, pasamos todo lo que vaya saliendo. Ahí Leo dice imperativos, exigencias externas. Bueno, muchos coinciden ahí en lo que estamos comentando. El tema, voy a mostrar, Andy, tengo en mi mano un billete de 20 pesos. Lo voy a mostrar. Vieron que los billetes tienen, bueno, el mío está roto, no importa, tienen rombos. Por ejemplo, este de 20 pesos, al lado del 20, tiene 3 rombitos, tengo acá uno de 10, muy devaluada la cosa. Uno con 4 rombitos, ahí, bueno, ahí se ve claramente. Estoy mostrando un billete, bueno, de 2 de billetes, y mostré que uno tiene 4 rombos y el otro, ¿qué dije? El otro 3. Bien. Esto da la idea, o puede pasar, de que esos rombos supuestamente tienen un relieve o una cosa que es para que las personas ciegas reconozcan los billetes, y la verdad es que no, esos supuestos rombos se desgastan, y entiendo que no están hechos para eso tampoco. Yo sinceramente, y creo que está bueno contar esto, no sé eh, qué pensó la persona que diseñó estos billetes en sus inicios, digamos, por qué se diseñaron esos rombos en ese billete. Ahora, a mí lo que me pasa siempre es que generalmente, inclusive muchas veces pasa que te dicen, toma, tocalos. Y bueno, uno que le va a decir, no, la verdad es que no puedo saber de qué plata me estás hablando. Y te dicen, no, bueno, pero como ustedes sienten mejor, entonces vas a saber de cuánto es este billete, ¿no? Y ahí se están cruzando dos mitos cerrados, que sentimos mejor obligatoriamente y que esos rombos sirven para poder hacer lo que deberían hacer, que es darnos la posibilidad de reconocer la denominación de ese billete. Ambas ideas están erradas y me permito dar un ejemplo de lo que es una política de diseño universal. No sé si me estoy adelantando de hoja, pero si no la podemos comentar, lo que pasa No, con... no, comentalo. Bueno, yo siempre doy el ejemplo de los billetes de euros. No sé si alguien los conoce, pero si no lo comento rápidamente. Los billetes de la moneda de euros están diseñados en billetes de distintos tamaños. Por ejemplo, el billete de 5 es muy pequeño, sensiblemente pequeño, en comparación al billete de 50 euros, que es muy grande, es casi un cuadrado, digamos. Esto trae a la idea de política de diseño universal. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien diseñó esos billetes, no pensó en adaptarlos y escribirles un número en braille para que las personas ciegas los pudieran sentir. Directamente, en su concepción, pensó en diseñar un billete que por alguna característica fuera accesible para todas las personas. Es decir, no tuvieron que adaptar un rombo o escribir un número en braille como bien otros billetes para las personas ciegas. Directamente los concibieron de manera tal que a través de su diseño fueran accesibles para todos, más allá de que vean o no vean. Entonces, eso tiene que ver con una política de diseño universal. No adaptar las cosas ya existentes, sino pensarlas de manera universal desde su concepción, desde su diseño, desde sus orígenes. Vos ahí, Euge, bueno, creo que tus clases son un claro ejemplo, ¿no? Exacto. El tema del diseño universal tiene que ver con justamente diseñar desde la base, desde la proyección de la idea, algo que sirva y sea accesible para todos y todas los usuarios, independientemente de si tengan una discapacidad o no. Mis clases justamente parten de este diseño universal. ¿Por qué? Pues son clases que desde la base de cómo están dadas, están pensadas para que cualquier persona las pueda tomar. Y digo cualquier persona, digo literal cualquier persona, con y sin discapacidad y con cualquier tipo de discapacidad. Puede ser alguien con discapacidad motriz, puede tomar mis clases con o sea, discapacidad visual, sin discapacidad,
porque no es que están, digamos, adaptadas, no es que yo adapto la técnica ni nada, sino que yo diseñé, digamos, la manera de dar la clase para que de una llegue así a todos y todas, sin más. De esto hablamos, bueno, un poco lo que tiene que ver con diseño universal. Bueno, pregunten, sí, pregunten, ahí hay en las preguntitas, en el signo de pregunta, pregunten lo que quieran, anímense, porque repito la frase que dijo Andy, la peor pregunta es la que no se hace, así que pregunten. Y vamos a decir algo muy importante, Andy, esto es para mí fundamental y fundamental, ¿qué es? ¿Por qué le daba tanto, viste, le tiraba tantas estrellas? ¡No vidente! Ay, lo grité, ya está. Hay A cosas ver, que, que tenemos que están muy arraigadas y es no evidente es una. no No vidente, no. me permitís, voy a así agarrar de la manito a su hermana mayor, que hay que también mandar al olvido, capacidades diferentes. Son dos, Sí, son dos denominaciones que tienen para mí un mismo rol fundamental, que es definirse por lo que no somos. O sea, bueno, y el ejemplo más concreto es practicarlo con uno mismo o con una misma. Digo, vos, Euge, entonces yo te podría presentar como no hombre, no sé, yo me podría presentar como no vidente, no mujer y no volante, y no sé, no pescado o no un montón de cosas. Digo, definirse por lo que uno no es o por lo que una no es, me parece que es un error. Y capacidades diferentes, bueno, creo que quizás a esta altura ya casi ni vale la pena explicarlo porque de solamente escuchar cómo suena, digo, capacidades diferentes tenemos todos, todas, todos. Entonces, eh, quizás, si bien es un concepto que hoy está en discusión y está, digamos, charlándose mucho, al menos el concepto oficial que se está usando es persona con discapacidad, está en discusión el concepto de diversidad funcional, pero digo, sabemos cuáles, empecemos por lo menos por decir cuáles no. Capacidades diferentes y no videntes, no. Persona con discapacidad o persona ciega, en este caso, yo creo que es por lo menos hasta ahora lo más acercado a lo que sea correcto, ¿no? ujú. Em, exacto, voy a como a coronar un poco esto. Este, nos referimos a las personas con discapacidad como personas con discapacidad y ya, no como personas con capacidades diferentes, necesidades especiales, personas discapacitadas, tampoco son conceptos totalmente errados porque como decía Andy, nos definimos por lo que somos, no por lo que no. Y en el caso de capacidades diferentes, la realidad es que todos tenemos capacidades diferentes, así que sería sumamente desacertado referirnos de esa manera a una persona que posee una discapacidad, o a veces más de una también, eso puede suceder. Pero quiero decir, tampoco vamos al discapacitado, porque en lo que es discapacitado como concepto, anulamos por completo todas, digamos, como las posibilidades de esa persona. Entonces, vamos a referirnos como persona con discapacidad, en este caso, como persona con discapacidad visual o persona ciega o con baja visión. No usamos no vidente, no se dice no vidente. Acá hago una aclaración que salió el otro día en una charla de alguien que nos decía, bueno, pero a mí me suena como un poco violento decir persona ciega. Bueno, yo creo que en ese caso, si nos cuesta mencionarlo, y bien, volviendo a la idea de que la primera pregunta es la que no se hace, es preguntarle a esa persona a la que nos querramos referir es, ¿cómo te gusta que te nombre? Porque, qué sé yo, creo que la palabra final, al menos por ahora, que estamos todos discutiendo tantos conceptos, la tiene la persona, ¿no? Creo que por ahí está bueno. Está bueno, exacto, preguntar ante la duda, como dice Andy, por ahí le pueden preguntar a la persona cómo se siente más cómoda, tal vez le da igual que le digan persona ciega o por ahí prefiere discapacidad visual. Eso en el caso de tratar, digamos, con alguien con discapacidad visual lo pueden
consultar. También ahí preguntaban por el término diversidad funcional. El término diversidad funcional es un término que está, como dijo Andy, como medio como en tratativas, por así decirlo. Por convención está lo que sería utilizamos persona con discapacidad. Todo esto nace, chicos, lo de los términos de la convención de las personas con discapacidad. A la que Argentina suscribe, y esa convención, es bueno aclararlo, tiene rango constitucional, es decir, que es totalmente aceptada como, digamos, ley de derechos, garantías. Digamos, se supone que nosotros en esos tratados, en esa convención firmada, estamos, digamos, amparados por todos esos derechos y garantías a los que Argentina suscribió. Exacto. Así que bueno, mucho de lo que decimos también después pueden buscar la convención en internet. Bien, vamos un poquito más, algo también muy interesante, que es el tema de las relaciones sociales. Parecería que hay una idea de que las personas ciegas solo se relacionan y se vinculan, sea de amistad o sea digamos, amorosamente, con otras personas ciegas. O podemos ir a algo más grande, personas con discapacidad con personas con discapacidad. Y eso también es un mito, porque no es así. Bueno, yo creo que parece que cuando uno lo presenta así al tema, es como, no, pero ¿quién pensaría así? Yo creo que el ejemplo más concreto es al momento de cuando otra persona nos hace una pregunta y, digamos, se escapan por ahí concepciones arraigadas como, che, ¿y tenés amigos que ven? O yo tengo una prima ciega para presentarte, ¿no? Y ahí es donde se desliza la creencia, ¿no? De que las personas ciegas nos relacionamos solamente con gente ciega. Y la verdad es que no necesariamente. Y creo que también acá muchas veces esa idea se ve reflejada en otra frase hecha que nos hacen muchas veces, que es, yo quiero conocer tu mundo, ¿no? Y parecería entonces que hay dos mundos paralelos, que es uno el de las personas, entre comillas, convencionales o estándar, y otro el de las personas ciegas, con discapacidad. Y la verdad es que el mundo es el mismo mundo para todas, para todos. Eh, y en ese sentido, bueno, también invito a reflexionar si quizás no es una creencia, una idea que viene cómoda a las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Es como, bueno, yo, no sé, una vez cada tanto paso por el mundo de las personas ciegas, hago un poco de turismo, de ayuda, y sigo, ¿no? Entonces, yo no me tengo que hacer cargo de nada de esto. Digo, por ahí está bueno pensar si esa creencia no tiene relación con esto también. Sí, y siempre a mí me gusta mucho el ejemplo de te presento a mi prima ciega, Claro. porque es como, bueno, pero me la presentás porque está buena o porque sí. O porque, o porque es ciega y es el destino, ¿no? Porque Claro. que solamente compartamos, y a mí me ha pasado una vez de estar con alguien y encontrar un grupo de personas ciegas y que me hayan dicho, vamos a acercarnos a hablar con ellos. Y yo decís, bueno, hay que ver si ellos quieren, porque la verdad es que más allá de la ceguera, yo no sé si compartimos otra cosa, y de hecho, acá está bien que es muy, muy específico, digo, no siempre nos acercamos a hablar a cualquier grupo de personas que encontramos, ¿no? Entonces está bueno pensar de, ¿por qué? Porque son ciegos, porque nos parecieron copados, o porque tendríamos que acercarnos a hablar o a socializar con cualquier otra persona ciega que encontremos. Le hace prima, primo, y le hace, o amigo, amiga, desconocido, y le hace en cualquier potencialidad de vínculo, ¿no? Vínculo emocional, afectivo. No tendríamos que definir el acercamiento por la condición. Exacto. Imagínate si fuera así como en la vida, ¿no? Que te quieren presentar a alguien no sé, por tu condición, no sé, no por una discapacidad, sino por, qué sé yo, eh, porque vos sos recopado, te presento a alguien recopado, ponele. Eso podría pasar, pero digo, vos quizás no tendrías que salir solo con publicistas o tener amigos solamente profesores y profesoras de danza, o no sé, amigos solamente que compartan tu color de pelo, digo, pero hay algo que habilita a que la condición de persona ciega, ¿no? Genere una especie de comunidad potencial.
Sí, y fíjate ahora que mencionas esto, fíjense cómo este concepto aparece también no solo en la discapacidad, sino también en, digamos, en general, por esto, porque yo digo, bueno, yo soy profe, y tengo un amigo que es profe, o sea, para presentarte, o esto también se da mucho, de siempre linkear a la persona con alguien de su parecida, no sé, o profesión, o en este caso, discapacidad, así que sí, totalmente aplicable como a todo. Las personas ciegas se exacerba mucho más, ¿no? A mí, ya te digo, me ha pasado un montón de veces de que me pregunten si tengo amigos que ven, dando por sentado que solamente tenemos amistades que no ven, ¿no? Exacto. Te dicen Andy, saludos desde Rojas, te extrañamos. Cami Rico, Ah, qué lindo. te Yo también saludo. extraño mucho a Rojas y a esa familia. Este, bien. Bueno, hay una pregunta que por ahí no sé si hay tanto un mito construido con esto, pero está bueno preguntarlo. Eh, es sobre los sueños, ¿no? Porque dice, ¿qué sueña? Pensando en los sueños como reproducciones de imágenes, ¿no? Nosotros soñamos con cosas X random. Y entonces uno puede pensar, bueno, ¿y qué sueña una persona que no ve? O sea, ¿qué imágenes ve, entre comillas? ¿Cómo sería eso? Bueno, eso está buenísimo porque me ha pasado inclusive que gente random por la calle me haya parado para preguntar eso y se ve que es un misterio que muchos tienen, ¿no? Y que no han despejado, pero está buenísimo porque yo creo que las personas soñamos con la predominación o predominancia, no quiero hablar mal, del sentido que más utilizamos, de los sentidos que más utilizamos, y por eso creo que ustedes sueñan de manera muy visual. Yo particularmente sueño con representaciones desde lo auditivo primordialmente, porque es el sentido al que más atención le presto, pero también he soñado de manera táctil, de manera olfativa inclusive hasta he degustado en algunos sueños. Pero yo creo que eso tiene que ver con la utilización de los sentidos que hacemos durante el día o durante el momento en que estamos despiertos todas las personas. Pero aprovecho acá para derribar otro mito que es, que muchas veces me han preguntado es, ¿cómo te construís el mundo si no ves? Entonces hay como una idea subyacente de que las personas construyen sus representaciones y su mundo de manera visual como pata fundamental, ¿no?, de los sentidos, y todo el resto de los sentidos constituyen algo complementario que viene a enriquecer esa idea visual que tenemos. Y la verdad es que no. Yo, persona ciega, tengo un mundo perfectamente construido con representaciones muy concretas que están formadas en lo auditivo, en lo sensorial, en lo táctil, perdón, en lo olfativo inclusive. Digo, pensemos en un perro, por ejemplo, un animal o el que quieran. ¿Un perro es solo eso que vemos? ¿O un perro también puede ser un tacto en el pelaje, puede ser un aroma, un olor particular? Digo, pensémoslo desde ese lugar. Entonces, creo que el tema de los sueños tiene que ver también con pensar en que el mundo se puede construir de manera no visual y no solamente visualmente utilizando el resto de los sentidos como complemento de eso que vemos. Clarísimo, Andy, gracias. Recuerden que el sábado que viene vamos a estar hablando de sexualidad, ¿sí? Algo totalmente tabú, también, digamos, interesante. Vamos a estar con Sofi Savoy, que ella es activista en Meta, Movimiento Estamos Todos en Acción, así que es una agrupación de jóvenes con y sin discapacidad que trabajan, bueno, fomentan el trabajo entre pares y además, bueno, trabajan también por los derechos de las personas con discapacidad y otras cosas más. Tone Barchesi te dice, Andrés, te quiero. Eh, mm, Después, Mica pregunta, ¿de qué forma podemos implementar en nuestra vida diaria o formal podemos, no entendí tu pregunta. ¿De qué forma podemos implementar en nuestra vida diaria formal? ¿Podemos incluir a personas ciegas? Totalmente. Y yo voy a hacer algo acá. Creo que la mejor forma de incluir y de implementar es justamente preguntando.
porque la verdad es que yo, por ejemplo, de otras discapacidades no sé nada. Y cuando no sé algo, pregunto. Y justamente incluir parece una pavada, digo, tener en cuenta, o sea, cuando vos pensás en algo, no sé, no sé, vamos a tener un ejemplo cualquiera, ¿no? Y por ahí estoy pensando en voz alta de manera apresurada, pero no sé, en planificar una maratón. Y vos no pensaste en si una persona ciega podría participar, no la estás incluyendo, pero quizás si te preguntaste por esa posibilidad, ya la estás incluyendo. Te tomará más tiempo, menos tiempo, tendrás que averiguar, pero yo creo que el preguntar siempre viene bien. Preguntar a la persona en específico con la que te estés relacionando o a cualquier otra persona. Digo, no sé si a alguien se le ocurre una pregunta y bueno, y no sabes a quién preguntárselo, y bueno, siempre hay de dónde empezar a estirar del hilo, ¿no? Lo más recurrente y que creo que culturalmente todos aplicamos más ahora es googlearlo. Ujú. Y hablando de estas preguntas, llevo esto al tema de cuando hay una persona con discapacidad y otra sin, que al hablarle le hablan a la persona sin discapacidad, como en los restaurantes, en esto de los no sé, en un restaurante, por ejemplo, decirle que. Bueno, hay un montón de cosas que son difíciles de plantear de manera verbal y teórica y que parece que, digamos, discursivamente todos tratamos de ser inclusivos, pero en las prácticas a veces nos pasa que sin darnos cuenta tenemos prácticas que son de, no sé, no quiero asustar con esta palabra, pero digo de microdiscriminación. Y este ejemplo que das vos pasa un montón y pasa de manera inconsciente que es la más difícil de erradicar, ¿no? Que es estás vos que tenés una discapacidad, eh, está el otro interlocutor que es el que va a hablar y un acompañante tuyo que no sé, puede ser un amigo, un tío. Y generalmente lo que pasa primero se resume en estas posibles frases. Preguntale si, decile qué o por qué no hace. Entonces, en vez de hablarle a la otra persona sobre vos y decirle, preguntale si no quiere hacer tal cosa, decile que se siente, decile que tal cosa, recordemos que por más que resulte incómodo decir, bueno, a ver, ¿cómo me comunico con una persona ciega? Entonces, por ahí lo que primero pueden hacer es decir, bueno, le hablo al amigo, a la novia, al tío y le pregunto, y le digo que le diga. Entonces, no, digo, practiquemos otras alternativas, que es, no sé, bueno, hablarle directamente, tocarle el hombro para que nos preste atención y después hablarle como sea, pero digo, siempre es mejor eh, explorar, preguntar, antes que dar por sabidas cosas o, bueno, recurrir a la más cómoda, ¿no? Preguntarles y etcétera. Exacto. Bueno, entonces podemos decir que hay un montón de cosas que habilita el poder, pueden ser preguntadas y ya, ¿no? O sea, como que sería un camino bastante simple. Hablando de las preguntas, justo alguien preguntó como qué opinan de los que te preguntan de la nada si sos, ahora no encuentro la pregunta, como si sos ciego de nacimiento o te quedaste ciego. Yo, perdón, voy a hacer mi aporte ahí, me parece que no está mal, o sea, yo de hecho a veces lo pregunto o lo tengo que preguntar para entender un poco a veces algún tema de alguna corporalidad y demás, pensando en el trabajo, pero es una pregunta, o sea, yo creo que es una pregunta súper válida, tal vez es ver el cómo, ¿no? Depende cómo esté diagramada, tal vez, no sé qué opinas vos, Andy. Realmente, para mí siempre es un halago que me pregunten cosas. Eh, Siempre que alguien quiera saber sobre mí es un halago. A ver, siempre hay preguntas irrespetuosas, pero creo que digamos, en esos casos la falta de respeto es análoga perfectamente a cualquier persona, digo. Eso no lo tengo que aclarar, digo. Si a alguien que vos ves por la calle le preguntás, che, vos tenés novia o cogés, no sé, cualquier cosa, digo, no va a caer bien a nadie. Pero relacionado con la ceguera, a mí particularmente me halaga cualquier tipo de pregunta y me resulta halagador y me complace responder preguntas porque creo que la mejor forma de informarse es tomando en cuenta a la otra persona. A mí no me molestaban hablar de ese tipo de cosas. No me resulta desubicado o impertinente. Genial. Em,
Y bueno, también quería hablar un poco de los modismos que tenemos. Se piensa que por que a una persona ciega uno no le puede decir, mira esto o nos vemos. La verdad es que yo siempre hablo algo muy importante y es de naturalizar. Tenemos que naturalizar la igualdad y la diversidad entre las personas. Y porque es una persona ciega, no uno va a dejar de decir, chau, nos vemos, porque no se pone a pensar en, no, pero si es ciega, pero no me ve, entonces no, porque es un modismo, porque está utilizado. Incluso yo envío videos, digo, chicos, miren este video, o Andy, ¿viste esto? Y Andy me dice que sí, y se entiende de qué hablamos. Creo que nadie en su habla cotidiana se aferra a la literalidad de las palabras. Digo, alguien se puso a cuestionar, no sé, ¿por qué tiramos pasos? O sea, nadie se plantea si tirar un paso es impertinente. Entonces digo, decir nos vemos y decir, uy, no, bueno, la verdad es que acá la pifié porque estoy diciendo nos vemos a un ciego. Bueno, ver en lo literal, en esa idea, digamos, única de significado de una palabra como, bueno, mirar a través de los ojos es una posibilidad. Pero piensan en un montón de expresiones que nosotros utilizamos y que tienen un montón de múltiples significados. Digo, no hay que aferrarse solamente a uno. Ustedes ven un recital y nadie dice, che, no, ¿qué decís? Ese escuchar un recital. Y no, la verdad es que no. Digo, no hay que aferrarse a esa idea y pensar en que, digo, nosotros nos vamos a sentir tocados. Bien. Ahí preguntan, ¿qué cosas podemos implementar en nuestra vida diaria y profesional para incluir personas ciegas? Depende para qué profesión, qué actividad, pero creo que, a ver, corregime vos, que aplica más o menos la misma respuesta que hicimos hace un ratito, de decir, bueno, es preguntar, si vos, no sé, estás dando una clase de yoga y aparece una persona ciega que quiere tomar la clase, como me ha pasado a mí un montón de veces en muchas áreas, es decir, bueno, a ver, planteemos juntos una alternativa para ver si vos podés, de qué manera podemos hacer que vos tengas esta clase. Ujú. Juntos un camino y buscar juntos significa charlándolo, buscando información, porque muchas veces ya hay precedentes. Entonces digo, creo que a través de la pregunta y de la investigación y podemos llegar a buenos lugares. Ahí Mica decía, por ejemplo, el texto descriptivo. Sí, bueno, hay cuestiones de accesibilidad y de esto de describir, por ejemplo, una publicación en Facebook, en Instagram está el texto alternativo, pero todas estas cuestiones de accesibilidad y comunicación las vamos a tocar en completo en otra charla que va a ser especialmente sobre tiflotecnología y comunicación y accesibilidad. Pero sí está bueno esto que plantea Mica de, bueno, el texto descriptivo es una forma de incluir, porque por ejemplo yo mando una foto por WhatsApp y sé que en ese grupo hay alguien ciego, está bueno que yo describa la foto. Perfecto, es una forma. Así que es válido, es una forma, como dice Mica. Acá dice, puede ser que haya personas no videntes, no decimos no videntes, así que ahí ya sería, puede ser que haya personas ciegas que usen más el tacto que el oído, y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, depende de la persona, depende cómo lo use, si lo usa, en qué cantidad y demás, y eso va a definir si usa más una cosa que la otra, pero eso pasa en todas las personas, independientemente de la discapacidad visual. No sé, Andy, si quieres Sí, aclarar. para hacer una aclaración acá, Mm. me a veces de escuchar frases como no, bueno, no sé, Pepito, Sultanita reconoce mejor a través del tacto, entonces, no sé, él me toca mucho la cara o ella, no sé, me toca mucho el pelo. Digo, también recuerden que uno tiene que priorizarse también a uno en el sentido que si algo o alguna práctica no nos pone cómodas, y bueno, también lo podemos decir, porque puede pasar que alguna práctica de una persona ciega no genere una situación cómoda y hay que decirlo, transmitir Ujú. no, como es una persona ciega,
no le voy a decir que me incomoda esto, digo, no sé, puede pasar que se acerque mucho para hablar, o que, entonces digo, hay que plantearlo. Bien, después, bueno, un poco hablar del tema del bastón. Sabemos que las personas con discapacidad visual utilizan un bastón verde en el caso de las personas con baja visión, bastón blanco los ciegos, y hay un bastón blanco con unas franjas rojas para sordos ciegos. También hay una falsa creencia de que en todos los casos el bastón está hecho para que emita un tipo de vibración y así determinar espacialmente, digamos, dónde estoy y para dónde estoy yendo. Y la realidad es que el bastón no está ahí como diseñado como un diapasón, digamos, que hace una vibración y me responde a algo. Sí puede pasar que utilicemos el bastón como instrumento sonoro para ubicarnos con lo que se llama ecolocalización. No puede ser que yo golpee el bastón contra el piso para saber, no sé si hay un auto estacionado al lado, si tengo cerca o lejos una pared, pero no tiene que ver con un diseño original en el bastón, con estar contemplado en el diseño, sino con utilizarlo como instrumento sonoro, como podría, no sé, dar una palmada o hacer cualquier otro tipo de sonido. Exacto. Y después un poco esto si bien lo vamos a hablar específicamente en otro vivo, esto de la comunicación, está bueno comentar y afirmar que las personas ciegas usan computadora y celular y cualquier dispositivo, digamos, de, no sé, tablet, porque utilizan un lector de pantalla que les va diciendo los elementos de la pantalla. Y esto está bueno comentarlo porque puede pensarse que como, pero ¿cómo hace para, no sé, usar el teléfono o lo que sea si no ve la pantalla? En este sentido, aprovecho para hacer una aclaración a las personas que escriben utilizando el lenguaje inclusivo. Yo no voy a tomar partido ahí de si está bien o está mal, o quién lo quiere hacer o no, pero muchas veces se utiliza la X, y ustedes recuerden y piensen que una persona ciega cuando lee está escuchando una voz que le está verbalizando todo lo que hay en la pantalla, y ustedes hagan el ejercicio de leer sus textos reemplazando la vocal por la X, y es muy difícil leerlos y seguir el hilo. Entonces, para la persona que utilice el lenguaje inclusivo, yo recomiendo, para ser, digamos, más inclusiva, utilizar la letra E en ese caso, no la X o el arroba, que ya el arroba igual creo que está casi en desuso, pero bueno, la X. Ujú, claro, porque el lector leería todo, todo, una cosa así, O aplicación entonces. de vocales hace difícil seguir el hilo de un texto. Ujú. Así que, bueno, sepan que usan todo y todas las aplicaciones. Obviamente hay aplicaciones que son más accesibles que otras y más fáciles, digamos, de Sí, usar con el lector o no. corrijo ahí, usamos Sí, gran parte de las aplicaciones, porque ok. si olvidamos, yo por ejemplo, las aplicaciones de deliveries, algunas no las podemos usar, otras sí, otras con mucha dificultad, y eso está bueno plantearlo porque, bueno, contribuye también a la mayor o menor independencia que podemos tener las personas ciegas en la cotidianidad de la vida en general. Ujú, exacto, sí, bien ahí, tal cual. Pia dice, se puede poner los y las también, como yo en general me hablo de esa manera. Eh, Así que, y eso también hace aún mayor, o sea, una lectura mucho más fluida. Incluso cuando ponemos horas, poner horas, la palabra completa, porque si no el lector entiendo que leerá una cosa así, ¿no? Sí, algunos ya entienden algunas abreviaturas están entendidas ya, otras no. Pero bueno, sería cuestión de ir probando cada Ir abreviatura. Exacto. Sí, o a veces los números. Sí, a veces yo quiero poner, el otro día yo puse 11 y no sé, sí, 11 y media, 11.30, y a un alumno eso el lector le leía 30 de noviembre, pero bueno, es por cómo está configurado. Entonces, ante la duda, bueno, escribirlo bien para que el lector lea piola. Tengo una pregunta que me habían hecho por inbox que me pareció que interesante también. Dice, ¿qué herramientas tienen para identificar cuando alguien las dice de verdad o cuando alguien quizás no? Con el tema de hacer las compras o el transporte, ¿cómo hacen para empatizar
con la o el otro de buena manera, o el uso de la tecnología también, si les sirve, no tienen algún familiar o pareja o amigo que los ayude. Entiendo, voy a resumir esta pregunta a que, por ejemplo, Andy, si cuando vos ponele querés preguntar por un billete a alguien desconocido, Yo entiendo. nada, ¿cómo apelás a su buena fe o no? Yo entiendo dónde va la pregunta. Creo que ahí hay un 50% de intuición y un 50% de apoyos tecnológicos que podríamos utilizar. Depende ahí de qué sienta cada persona en la situación puntual que se esté dando, ya sea, no sé, una compra de algún producto, un intercambio de, no sé, de plata en un taxi. Yo particularmente, si no percibo algo que tiene una, no sé, una mala idea por parte de la otra persona, suelo confiar. Pero para eso tenemos la tecnología que cuando uno siente que algo no está bien, puede recurrir a ese apoyo. A ver, a mí me pasa un montón de veces, voy a comprar y no tengo ganas de estar apuntando la cámara en cada billete, entonces bueno, listo. Si yo voy a un supermercado todos los días y sé que nunca me pasó nada, y bueno, entonces por omisión entiendo que no va a volver a pasar o que no va a pasar. Lo mismo en un colectivo, si le pedimos al chofer que nos avise en tal lugar y no sé, y vemos que la persona estaba distraída o que no le puso mucha onda, y bueno, entonces ahí abriremos el mapa, revisaremos, pero yo creo que eso depende de cada situación en particular y no me atrevería a generalizar, solamente diría que es pongamos 50-50 y que depende mucho de la relación que cada uno establezca con esas situaciones. Ujú. Genial. Bueno, Andy, tenemos que ir terminando. La verdad que se pasó volando, pero bueno, ya tenemos que cerrar porque se va a cortar nuestro vivo, nuestra charla. Si alguien tiene alguna pregunta vinculada a la ceguera, vinculada a algún mito que piensen o yo he escuchado cosas terribles como por ejemplo eh, que si usan crema, entonces, como que se ponen una crema y el tacto les queda como más sensible para Claro. leer los billetes, ¿no? Son un montón de locuras dichas encima por supuestas personas encargadas de áreas de discapacidad visual. Bueno, nada, un desastre. Así que, gracias, Chino. Eh, si tienen alguna pregunta, recuerden que el sábado que viene, mientras ustedes preguntan ahí por los comentarios o por el coso de la preguntita, el sábado que viene vamos a estar hablando de sexualidad, cómo es esto, bueno, cómo una persona ciega conoce, digamos, a la otra corporalmente, que hay mucho mito sobre eso. Bueno, ahí voy a estar para comentar y hacer preguntas. Sí, va a estar Sofi Savoy de Meta, Movimiento Estamos Todos en Acción, una iniciativa de jóvenes, así que va a estar ella comentándonos toda esta sección realmente muy interesante y muy importante de saber, ¿no? O sea, porque, bueno, es parte de la vida también y del cotidiano, y está buenísimo. Así que el sábado que viene, 6 de la tarde, nos encontramos acá en este vivo con Sofi, hablando de sexualidad y discapacidad visual. Obviamente van a aparecer mitos y obviamente van a aparecer preguntas y otras cosas, ¿no? Sobre los encuentros públicos y privados entre las personas con y sin discapacidad. ¿Alguna cosa que quieras aportar, Andy? Yo de mi parte agradecerte eternamente, sos un genio, te quiero, te adoro, sos lo más, lo digo siempre, sos, bueno, mi amigo, ¿qué voy a decir? Sos lo más, o sea, siempre te tiro flores. No está esponsoreado, esto es todo sincero. Y yo también adoro mucho lo que haces y te adoro mucho a vos. Y la verdad es que, bueno, ojalá en algún momento todo esto que estás haciendo sea, pero hiper reconocido, porque la verdad, eh, hablando más allá de vos, de tus clases, ojalá, y vea, esto te lo digo siempre, ojalá hubiera existido tu proyecto cuando yo fui adolescente. Me hubiera ido más tarde de muchas fiestas de 15, esto es lo que voy a decir. Gracias, Bren dice aguante Andy y Euge. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí, que fueron muchísimos, gracias.
Y bueno, nos vemos, y Ah, con Sofi también, que nos llega. sentimos en Siempre esto. nuestros invitados van a ser con discapacidad visual porque justamente habla de poder hablarlo en primera persona y contar las experiencias y anécdotas, eso está buenísimo que sea alguien justamente que lo vive en el día a día, así que siempre nuestros invitados van a bueno, ser alguien, ¿no?, con discapacidad visual. Así que bueno, Andy, ¿algo más? No, buena vida, buen fin de semana para todas, para todos. Y bueno, ya saben, ante la duda, preguntas. Donde La sea. mejor, la mejor pregunta, la peor pregunta, perdón, es la que no se hace. Así que chicos, chicas, pregunten ante la duda sobre cualquier cosa y sobre cualquier discapacidad, ¿sí? Y iguales, igualdad, diversidad e igualdad, ¿sí? El otro es igual, ¿sí? Nada más que por ahí tiene eh, alguna cosa diferente, como todos y todas tenemos cosas diferentes, sea una incapacidad, sea una cualidad, lo que sea. Así que igualdad para todos y todas y Adiós. respeto. Adiós, gracias.